en esta hermosa noche en la casa del Señor. ¿Cuántos están gozosos de poder estar en su casa? Amén. Esta oportunidad más que Dios nos da de estar en comunión con Él y en comunión entre nosotros también, que es tan importante. Amén. Gracias al Señor. Quiero recordarles, antes de entrar en el tema del estudio bíblico que nos atañe en esta noche, recordarles que el domingo que es el Día del Amigo, y vamos a venir a alabar y adorar a nuestro mejor amigo, amén. Pero también vamos a compartir entre nosotros un tiempo muy lindo después de la reunión. Vamos a compartir una cena a la canasta. ¿Bien? Agéndenlo, el horario habitual, 19:30 horas este domingo, pero vamos a traer todos algo para comer, para tomar, y después del culto vamos a compartir juntos. Así que vamos a pasar lindos momentos en la presencia del Señor. Hay algo que Jesús nos enseñó y dijo: mi familia, mis amigos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y ese es nuestro filtro de selección de amistades. Amén. Mi familia y mis amigos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Gracias a Dios. Damos la bienvenida a los que están por primera vez. Bienvenidos, el Señor los bendiga, siéntanse como en su casa. Y bueno, este es un lugar de alabanza, de adoración a Dios y de compartir juntos la palabra del Señor, como lo vamos a hacer en esta noche. Estamos estudiando las 7 dispensaciones, 7 etapas de la humanidad desde el Génesis hasta el final de los tiempos, ¿sí? No solamente hasta ahora, sino hasta el final de los tiempos. Todas las etapas en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la relación del hombre con Dios, 7 etapas que atravesó la humanidad. Y estamos en la última etapa, la última dispensación, que es la del reino. Nosotros actualmente estamos en la dispensación de la gracia. Desde que Cristo murió y resucitó, comenzó una etapa nueva, que es la salvación, ya no por el hecho de cumplir rigurosamente la ley de Moisés, que uno dice la ley de Moisés porque él fue el que la recibió, en realidad es la ley de Dios, recibida por Moisés, pero fue esa etapa donde para tener salvación del alma, vida eterna, el requisito era: si hicieres estas cosas. Y uno puede preguntarse, bueno, ahora entonces no hay que obedecer a Dios en la etapa de la gracia. Sí, hay que obedecer, pero ya no por imposición, sino por amor. Eso hace mucho más livianas las cosas. Cuando el padre de familia sale a trabajar para traer el pan para su casa, lo hace ya no como una carga pesada, sino lo hace por amor a su familia. Y por amor soporta muchas cosas. Madres también que salen a ganar el pan y lo hacen por amor a sus hijos, por amor a su familia. El amor hace que lo que antes era pesado, lo que por imposición es pesado, ahora se haga algo natural, algo normal. Por eso la Biblia habla del fruto del Espíritu, el fruto. Amén. Y el Señor resumió los 613 mandamientos, porque no son 10 nada más. 10 es digamos, la carta magna, el decálogo, los mandamientos fundamentales y principales, pero había 613 mandamientos en toda la ley de Dios, y el Señor los explica tan magistralmente, Jesús, en 2, y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y dijo: ahí están resumidos la ley y los profetas, toda la ley está resumida ahí. Y si dependiera nuestra salvación de cumplir punto por punto la ley, ninguno nos podríamos salvar, todos estaríamos perdidos, eso es un hecho. Podemos obedecer al Señor y de hecho debemos hacerlo, pero siempre hay algo en lo que nos vamos a equivocar, en algún momento vamos a errar, vamos a pecar, es nuestra limitación humana. No somos practicantes del pecado, pero sí pecamos. Y por la sangre de Cristo, la sangre derramada en la cruz, ese es el precio que se pagó para que nosotros tengamos salvación y perdón de pecados y seamos aceptados por el Padre. Y esta es la etapa tan gloriosa, la etapa de la gracia, esa pausa que se puso a la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel.
las 70 semanas de años que son exclusivas para el pueblo de Israel. Pero cuando Israel falla rechazando al Mesías, no reconociéndolo, hay una pausa y entra lo que se le conoce como el tiempo de los gentiles, donde significa dos cosas: que el templo de Jerusalén sería destruido, hollado por los gentiles, pero que también el otro significado es que es la etapa donde los gentiles en la Biblia, entiéndase, son todas las demás naciones que no son Israel, el pueblo que fue escogido por Dios. Todas las demás naciones tenemos entrada a la presencia de Dios por Jesucristo, no por nacer en un lugar, sino por nacer de nuevo. Hay una gran diferencia, ¿no? Entre nacer en un lugar y nacer de nuevo. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nacimos de nuevo. Gloria al Señor. Y no nos eligió Dios ni nos dio salvación por ser mejores que otros, quizás por ser los peores, pero su gracia y su misericordia se manifiestan de esta forma. El tiempo de la gracia, pero un tiempo que va a terminar, que tiene su fin, y cuando termina este tiempo con el arrebatamiento de la iglesia, comienza esa etapa de transición de 7 años donde va a gobernar el que se le conoce como el anticristo, y tiene otros nombres: el hombre de pecado, el hijo de perdición, etcétera, etcétera. Y luego se establecerá el reino de Jesucristo como un reino absoluto. Amén. Y ahí se terminará la gracia. La salvación no será más por gracia. En esos 7 años va a haber gente que se va a salvar, la Biblia lo dice, pero habrá que dar la vida, sí o sí. No habrá otro medio. Habrá una gran persecución. Y hemos analizado el miércoles pasado pruebas bíblicas de cómo Dios opera retirando siempre a los justos antes de enviar juicios sobre la tierra. Siempre el Señor siempre el Señor sacó a los justos. El caso de Sodoma y Gomorra, los ángeles le decían a Lot y a su familia que se retiraran porque si no, no podía derramar los juicios. El caso de Noé y su familia, no vino el diluvio hasta que no estuvieron arriba del arca. Amén. Y así otros casos donde el Señor demostró no mezclar a su pueblo con aquellos que le han rechazado. Por eso el Señor disciplina a su pueblo, porque dice: es preferible disciplinarlos a ustedes como mi familia, como mis hijos, como mi pueblo, que tener que enjuiciarlos con el mundo. Y una de las pruebas de que la iglesia va a ser arrebatada antes de que comiencen los juicios y antes que comience la tribulación y gran tribulación, los 7 años, es que, lo estudiamos el miércoles pasado, la primera etapa, algunos dicen, bueno, Cristo va a venir a retirar a su iglesia a la mitad, porque los juicios de Dios no comienzan sino a la mitad de la semana. Pero los juicios de Dios comienzan desde el primer momento de la semana, o sea, esos 7 años. Las 69 semanas anteriores, incluso para el que no tiene fe, es fácil corroborar las cosas que profetizó Daniel con la historia, y eso es suficiente para notar que las profecías de Dios se cumplen al pie de la letra. La mayoría de las profecías están cumplidas, y la historia lo corrobora, la historia secular, ¿sí? En el primer día o al comienzo de la tribulación de esos 7 años, comienzan los juicios de Dios, no a los 3 años y medio. En Tesalonicenses leíamos de que cuando digan, hay que prestar atención a esto, paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cuándo van a decir paz y seguridad? Cuando el anticristo, este gran gobernante político mundial, haga un pacto de paz, logre la paz absoluta, por lo menos en principio, en el Medio Oriente, un lugar donde nunca hubo paz absoluta, siempre hubo pequeños tratados, altos al fuego, pero siempre hubo guerras. Y él va a lograr y va a engañar al mundo y sobre todo al pueblo de Israel con esto. Cuando digan paz y seguridad, en el comienzo de la tribulación, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿De dónde viene esa destrucción repentina? Juicios de Dios. Los juicios comienzan
al principio de la semana, no a la mitad. Independientemente de ello, el pueblo de Dios tiene que saber, tenemos que saber que tenemos que estar preparados. Ahora, ¿esto nos garantiza a los cristianos que nunca vamos a pasar tribulación? No, en absoluto. De hecho, ahora, en la actualidad, no solamente en el pasado, en la actualidad, los cristianos están siendo perseguidos, asesinados. En el Medio Oriente, en todos los países donde gobierna el Islam, no permite otra cosa que no sea el Islam. El resto son los infieles y hay que matarlos. Hay pena de muerte para el que no crea en el Islam, hay pena de muerte para los judíos, hay pena de muerte para los cristianos. Y fíjense que no importa si son católicos, evangélicos, protestantes, lo que sea, sos cristiano, te matan. En Nigeria, ahora mismo, nuestros hermanos están siendo perseguidos, y ore por los que sufren persecución por causa de Cristo. Ahora mismo en Nigeria, en México, América, México, hay zonas de México donde están incendiando iglesias, asesinando a nuestros hermanos, y los gobiernos locales son cómplices. Chamula, por ejemplo, es una zona que siempre fue peligrosa para los cristianos, en México. Y en otros lugares, en China, ni hablar, el régimen chino es tremendo. Y nosotros hoy tenemos libertad, pero no sabemos y no podemos garantizar que sea absoluta y para siempre la libertad que tenemos para expresar nuestra fe hoy aquí en Argentina, en Sudamérica. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Lo que yo siempre quiero que usted entienda es que una cosa son las tribulaciones que puede sufrir la iglesia por causa de Cristo, persecuciones, y otra cosa es la etapa de juicios de Dios sobre el mundo. Usted dice, cuando estudiamos los juicios de Dios, qué drásticos, qué duros que van a ser los juicios de Dios. Pero cuando usted empieza a hurgar lo que pasa en este mundo delante de nuestras narices, realmente a Dios le da asco. Violencia, robo, rapiña, injusticias, abusos de menores, autoridades, políticos metidos en las peores mafias, grandes empresarios. ¿Por qué puede perdurar el narcotráfico? Usted dirá, bueno, porque hay gente que consume. Sí, es verdad, pero hay complicidad de gente de arriba. ¿Y cuántas cosas se hacen en oculto? ¿Usted cree que Dios no ve todo eso? Dios ve todo lo que sucede. Y esa suciedad va subiendo a la presencia del Señor. Va a llegar un día que llegue a su colmo. Y ahí donde el Señor va a derramar juicio sobre la tierra. El mundo es insostenible de la forma en que se está llevando adelante. Es insostenible. Y no estoy hablando del medio ambiente. Usted ya sabe cuál es mi pensamiento respecto a esa gran farsa medioambiental que solo se utiliza para cobrar impuestos y poner castigos y demás, cuando los que van a los congresos de medio ambiente van en aviones privados y queman toneladas de combustible y están demostrando con sus hechos lo contrario a lo que hablan. No estoy hablando de que es insostenible en cuanto al medio ambiente, espiritualmente es insostenible. Yo siempre digo, no va a salvar al planeta. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. No lo va a salvar un auto eléctrico, reducir emisiones o dejar de consumir tal o cual cosa, dejar de criar ganado vacuno porque contamina, resulta que arruina el planeta y demás. No, eso no salva al mundo, porque el mundo, el problema de la naturaleza no es el CO2 ni ninguna otra cosa, es el pecado. Romanos capítulo 8 nos habla de que el planeta reacciona al pecado. Lo que pasa en el mundo espiritual afecta al mundo material. Usted puede eliminar todo lo que contamine el planeta, pero el hombre está contaminado por el pecado y el planeta va a seguir reaccionando al pecado de la humanidad. Por eso dice que la creación entera clama por la redención. Pero más allá de lo que dice la Biblia,
Cuando se analizan los hielos antárticos y se ve cómo era el clima hace miles de años atrás, hubo una época donde había más CO2 en el ambiente que hoy, cuando no existían los motores a combustión. No se extraía el petróleo y todo lo demás. El sistema nos ha tapado de mentiras por muchos intereses. Tampoco es 100% comprobable que el petróleo sea combustible fósil. Piénselo. Y muchas cosas más, porque el ser humano trata de tapar. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las coberturas? Cuando el hombre peca, lo primero que hace, se da cuenta que está desnudo, se hace delantal de hojas de higuera. Usted ya sabe cómo es la hoja de higuera, cómo pica. No tiene mejor idea que hacer eso. Y el Señor después le hace una cobertura con pieles de animales, de manera que el primer sacrificio por el pecado se hizo en el huerto del Edén, ya en el principio. Porque para cubrirlos con pieles de animales, el Señor tuvo que matar animales. El hombre trata de cubrir su problema espiritual, su problema moral con otras cuestiones y no se puede. Cuando el hombre trata de cubrir su problema moral y su mala relación con Dios con otras cuestiones, lo único que hace es añadir más dolor, más angustia, más problemas. Por eso es que un día van a llegar los juicios de Dios. Y por eso es que el Señor envió a Jesucristo para que pague el precio de los pecados de la humanidad. Jesucristo, yo les enseñé esto, Jesucristo sí tuvo que cumplir la ley de Moisés. ¿Cuántos lo saben esto? Por eso el otro día les dije algo que es medio disruptivo y ustedes se quedaron ahí mirando, que les dije los 4 evangelios son libros del Antiguo Testamento. Piénselo. Están ubicados hoy en el Nuevo, pero son libros del Antiguo Testamento porque todavía regía la ley en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Desde el libro de los Hechos, capítulo 2, o si usted quiere, desde la resurrección, pero el sello viene con el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, comienza el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto en plenitud. Si no estuviera Cristo, no habría salvación para la humanidad. Él pagó los precios, el precio que nosotros no podíamos pagar. Un día la gracia se va a terminar. El poder aceptar a Cristo de manera voluntaria, el permitir que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, entender que somos pecadores y delante de Dios tenemos una gran deuda, que ya fue saldada, solo que hay que aceptar el precio, lo que Cristo hizo en la cruz. La deuda ya fue saldada, hay gente que todavía no acepta ese pago, ¿no? Y un día se va a terminar y comenzará la etapa, la dispensación del reino de Dios. El último pasaje que leímos el miércoles pasado fue la segunda carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Ese fue el último pasaje. Y podemos entonces determinar por la palabra de Dios que la iglesia fiel será librada de la gran tribulación. Ojo, no estoy diciendo los evangélicos se van a ir cuando Cristo venga. No estoy diciendo un nombre, una religión, una nómina. Individuos, personas que caminen en obediencia con Dios. Por eso cuando Jesús lo explica de manera maravillosa el arrebatamiento, dice, 2 estarán durmiendo en una cama, uno será arrebatado, el otro será dejado. Lo que Jesús está diciendo es no por estar en un mismo espacio físico o ser parte de un credo, es que va a ser efectivo el arrebatamiento, sino individualmente cada uno de aquellos que obedezcan al Señor. Y en las iglesias en todo el mundo hay gente que están, pero ni fu ni fa. O está, pero bueno, me pongo el traje de cristiano cuando entro y cuando salgo lo cuelgo y afuera es mi vida. Como nosotros hemos escuchado, los pastores escuchamos cada barbaridad a veces. Ah, no, afuera no me diga nada porque es mi vida. Ah, es tu vida. Yo pensé que habías entregado tu vida a Cristo. Entonces la rescataste, la tomaste de nuevo. Y eso es lo que el mundo nos reclama muchas veces. El cristiano es cristiano dentro de un templo y después afuera
es que afuera es donde tenemos que brillar. Acá venimos y es necesario la congregación, como dice Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es necesario para fortalecernos, aprender la palabra, tener comunión los unos con los otros, pero afuera está el campo misionero, donde tenemos que mostrar a Cristo con nuestras vidas. Y esto no va de ser tontos. Yo siempre digo, Jesús nos pidió que seamos mansos, no mensos, ¿sí? Pero sí ser justos y predicar y testificar no solo con nuestras palabras, sino con nuestra vida. Poder transmitir, como escuchábamos hace unos días atrás, estuvimos en unas reuniones especiales con otros pastores, poder transmitir la vida de Cristo que está en nosotros. Qué desafío, ¿no? Eso es ser cristianos, transmitir la vida de Cristo. La iglesia fiel será librada de la gran tribulación. El anticristo comenzará a reinar y con engaño tendrá la aceptación del mundo, pero sobre todo de Israel. Acuérdese que Israel, hablamos de la nación de Israel, está todavía esperando la primera venida del Mesías. Para ellos, Yeshua, o sea, Jesús, no fue el Mesías, para algunos fue, hay opiniones diversas, siempre ellos mismos dicen, donde hay 3 judíos hay 5 opiniones distintas. Algunos dicen fue un profeta, nada más, fue un buen hombre, un gran profeta, otros dicen fue un impostor. Por eso los rabinos enseñan mucho y hacen énfasis en la Torá, o sea, lo que es la ley de Moisés, pero no enseñan tanto los profetas, los Janebín, porque los profetas hablaron de Cristo. Pero aún la ley, Moisés habló de Cristo. Jesús le dijo a los fariseos, Moisés escribió sobre mí. Isaías 53, por ejemplo, es un pasaje tan polémico para los judíos ortodoxos y para los rabinos y demás. Ahora, cuando venga este personaje, el primer engañado va a ser Israel, porque va a creer que es el Mesías. Cuando venga el anticristo. Te dirá, pero pastor, esto parece muy de novela de ciencia ficción. Bueno, usted observe qué curso está llevando el mundo y después me cuenta. Ya hay muchos mandatarios internacionales que están diciendo, ya no se pueden solucionar los problemas unilateralmente. Los presidentes de cada país ya no tienen la potestad de solucionar los problemas del hambre, de la violencia, el terrorismo, los problemas económicos, las grandes deudas. Usted sabe que muchos países del mundo están endeudados. Países poderosos. Argentina tiene una deuda enorme con el FMI, pero a veces creemos que es el país más endeudado. No. Nuestra deuda, nosotros somos los que más le debemos al FMI, pero el Fondo Monetario Internacional no es la única entidad financiera internacional. Es una de las tantas. Estados Unidos tiene una deuda de billones de dólares. Estados Unidos tiene más deuda que nosotros. ¿Con quién? Con el mundo árabe, Emiratos, Arabia Saudita, los dueños del petróleo, los dueños del dinero. Los millonarios que viven en el centro de Londres no son los ingleses, son ellos. Los que gobiernan Wall Street, judíos y árabes. Los dueños de la Reserva Federal estadounidense, no es el Estado, usted sabe que es privada, que el presidente para hacer una auditoría en la Reserva Federal tiene que pedir permiso. Hay una gran bola de nieve que no la pueden parar y ya muchos presidentes, incluido un gobierno que nosotros tuvimos, dijeron necesitamos un nuevo orden mundial. New World Order, un nuevo orden mundial. Necesitamos alguien que tome la posta
y empieza a solucionar los problemas. Y eso es lo que va a hacer el anticristo. Va a llegar como el gran solucionador de problemas, va a empezar a condonar deudas de países. El mundo lo va a amar. Israel va a decir, este es nuestro Mesías, el que estábamos esperando. ¿Saben que Jesús se lo había advertido ya a Israel? Hubo una palabra profética, quiero que lo veamos en Juan 5:43. Y el que lo encuentre, léalo, puede leerlo con voz fuerte y clara. Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 43. Vamos a ver cómo Jesús le advirtió a Israel. ¿Quién lo tiene? O si lo quieren leer de la pantalla también. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Hay una palabra profética de Jesús, le dice al pueblo de Israel, le está hablando específicamente Jesús. Le dice, yo vengo con el respaldo del cielo, yo vengo en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Ya va a venir otro en su propio nombre y a ese lo van a recibir. Ustedes no me reciben como Mesías, pero cuando venga el anti-Mesías, porque Cristo, creo que ustedes ya lo saben, pero el que no lo sabe lo puede anotar, Cristo es en griego Mesías, Mesías en hebreo, que quiere decir ungido, el ungido de Dios. Eso es lo que significa Cristo, es lo que significa Mesías. Mesías y Cristo es la misma palabra, en hebreo y en griego, respectivamente. Y yo he escuchado a rabinos, yo se los contesto, he escuchado a rabinos decir, Cristo es el antimesías. Y cuando escuché eso dije, chao, ahí están poniendo el sello a lo que Jesús les profetizó. Si ellos creen que Jesucristo, que Jesús es el antimesías, quiere decir que al que reciban va a ser el anticristo. ¿Está clarito? Él va a traer soluciones a grandes problemas, como decíamos recién, como el hambre, la inestabilidad económica, la inseguridad. Después vamos a entrar en otros temas más, detalles más finos, como por ejemplo cómo va a funcionar la economía. Se acabó el tema de las monedas independientes de cada país. Ya hay un gran ensayo que es, por ejemplo, el euro. El euro es un gran ensayo, una moneda regional. Eso es un ensayo de lo que se va a venir en el gobierno del anticristo, que va a ser una moneda única. La moneda única va a solucionar, entre comillas, los problemas de las corridas cambiarias, que nosotros los argentinos estamos súper entrenados en eso. Hoy te levantabas con el dólar a 800 y mañana te levantabas con el dólar a 1200. De repente, o sea, esas corridas, se soluciona todo eso. Una moneda única no puede perder valor una nación frente a la otra porque todos tenemos la misma moneda, pero se pierde independencia. Muchas cosas que hoy simbolizan, entre comillas, seguridad, te roban libertad, te roban independencia. La globalización, el globalismo, es algo que ha ido quitándole libertad e independencia a los países. ¿Por qué todas las naciones estamos atadas al precio del barril de petróleo internacional? Cuando estaban esos días candentes de guerra entre Israel e Irán, el barril de petróleo empezó a aumentar. Y nosotros que tenemos, gracias a Dios, somos uno de los países que tienen mucha reserva de petróleo, de gas. Que no llegue es otro problema, es problema de infraestructura, falta de obras, pero que está, está. ¿Por qué nos aumenta el combustible a nosotros también? Porque en todo el mundo se rige por el precio internacional. Ya no es que si yo tengo mucho yo lo puedo vender barato. Venezuela es un ejemplo. Venezuela es uno de los países con mayor reserva de petróleo, pero no es un petróleo de alta calidad. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Fue el oil. Y sin embargo, usted sale de Caracas y quiere hacer un viaje y no lo puede hacer porque no hay combustible. No hay combustible.
Y así muchas cosas, el precio del grano y demás, ¿no? Se rige desde un lugar en el mundo y ahí se paga el precio del grano en todo el mundo. Yo quiero que usted vaya, le estoy contando todo esto, para que usted vaya pensando cómo el curso que el mundo tiene hoy y para dónde va el gobierno del anticristo ya está escrito hace casi 2000 años todo esto que hoy está pasando. ¿Y a dónde va a terminar? ¿Por qué se permite que se dispare la inseguridad? Porque se permite. Es mentira que no se puede eliminar el narcotráfico, la inseguridad. Es mentira. Cuando hay voluntad política, en un par de chasquidos de dedos se puede hacer. Y cuando alguien tiene la voluntad de hacerlo, ¿quién es la primera organización que salta? La ONU. Derechos Humanos, que depende de la ONU. No había saltado antes. Por ejemplo, Salvador. El Salvador es un ejemplo. No estoy diciendo que Bukele sea bueno o malo, eso usted piense lo que quiera, pero vamos a los hechos. Todos los gobiernos se rendían ante las maras, grandes organizaciones mafiosas, vino alguien que empezó a cortar cabezas. Hoy El Salvador es un hecho, es otro país. Antes salías de tu casa y te destripaban en la esquina, era así. No se puede vivir. Cuando eso pasaba y las maras tenían el control y asesinaban miles y miles de personas por año, Derechos Humanos estaba así, ¿o no? Cuando llega un mandatario que empieza a cortar cabezas y empieza a poner justicia donde tiene que haber, ahí salta Derechos Humanos. Vayan meditando. Son organizaciones de las cuales el anticristo se va a servir. La ONU, Vaticano, etcétera, etcétera. Ya lo hemos estudiado aquí. Entonces él va a venir a traer supuestamente seguridad, porque para que venga alguien a ofrecer seguridad hay que permitir que haya inseguridad. Yo no me acuerdo con qué hermano hablaba, creo que con Joel el otro día, decía, o con otro hermano, le decía, si usted hace 60 años atrás le preguntaba a la gente, ¿quieren que le pongamos cámaras en el barrio? No, le iban a decir, lo iban a sacar a patadas. Eso viola nuestra privacidad. ¿Cómo nos van a poner cámaras? Al haber tanta inseguridad, hoy le pregunta a la gente en cualquier barrio, ¿quieren que pongan cámaras? Sí, por favor. Por favor. Para la seguridad. ¿Cómo fueron llevando al mundo a esto que es hoy? Hemos hablado, ya hemos estudiado en la palabra, el aumento de la tecnología o la complejidad. La tecnología siempre existió, ¿no? Un martillo es tecnología, eso tenemos que entenderlo, pero la complejidad de la tecnología y la simplificación del hombre. Tecnología compleja, hombre cada vez más simple. Eso está pasando. Ahora la señal más grande con la que el anticristo va a convencer al mundo va a ser con el hecho de que va a lograr la paz en el Medio Oriente. Vamos a ir al libro de Daniel, el profeta Daniel. Dicen los escatólogos que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, y es verdad, estoy de acuerdo con eso. Por sus características proféticas. Daniel capítulo 11. Vamos a leer los versículos 36 y 37. Aquí lo presenta como el rey. Y está hablando, ¿se acuerdan cuando hablamos de los cumplimientos que van teniendo la profecía en los tiempos? Como que la profecía tiene un rebote, se cumple aquí en esta línea de tiempo y luego se cumple más adelante. Es reflejo de lo que va a pasar. Lo que pasó con Antíoco Epífanes en los 400 años del silencio, en el siglo II más o menos, antes de Cristo, en Israel, la profanación del templo, la invasión helenística, la ruptura de la paz que tenía el imperio griego con Israel, luego de la muerte de Alejandro Magno y la división de su imperio en 4 de sus generales principales. Lo que pasó con Antíoco Epífanes fue una figura, un tipo de lo que va a ser el anticristo.
hubo líderes, hubo gobernantes a través de la historia que encarnaron el espíritu del anticristo. Pero el último va a ser el peor. Fíjese lo que dice Daniel. Daniel es un libro que también, para decir que la Biblia no es palabra de Dios, hay que ser ignorante de la historia. Después los que dicen, bueno, pero no hay prueba de que la Biblia sea tan antigua como dice ser. Sí, las pruebas ya aparecieron, en el año 1947. Los rollos de Qumran, el Mar Muerto. Ya está comprobado por la ciencia. El rey hará lo que mejor le parezca, versículo 36. Estamos en Daniel 11:36. Hará lo que mejor le parezca, se exaltará a sí mismo, se creerá superior a todos los dioses y dirá cosas contra el Dios, fíjese con mayúscula, de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Un blasfemo. Vaya viendo las características de este personaje, ¿no? Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo, aunque lo que ha de suceder, sucederá. Ese rey no respetará a los dioses de sus antepasados. Y acá después hay una frase que la vamos a analizar. Ni al Dios que adoran las mujeres, ni a ningún otro Dios, sino que se exaltará a sí mismo por encima de todos ellos. Por eso, fíjense cómo el Espíritu Santo ha conectado todo. Pablo, el apóstol Pablo, escribe y dice que se va a levantar contra todo lo que se llame Dios, o sea, objeto de culto. Este hombre, cuando rompa el pacto con Israel a los 3 años y medio, porque a los 3 años y medio se rompe el pacto, a la mitad de la semana, el tipo va a decir, acá no se adora más a Jehová, no se adora más, acá se acabó el catolicismo, el evangelio, el islam, a mí me adoran. ¿Y a quién va a hacer adorar él? A Satanás. Apocalipsis dice que la religión del anticristo será el satanismo, el luciferismo. Eso es imposible, pastor. ¿Quién adoraría? A ver, puede haber un grupo de locos que adoren a Satanás, pero todo el mundo... Bueno, quiero decirle estadísticamente que el satanismo está en aumento. El satanismo está en aumento. Pero en ese tiempo va a ser absoluto. ¿Va a haber gente que se levante en contra? Sí. Va a haber, ojo, que va a tener resistencia, pero las va a aplastar. Y hay una frase que yo le decía, la vamos a analizar. Ni al Dios que adoran las mujeres. ¿Cómo dice la versión 60? Que del amor de las mujeres no hará caso. ¿Dice así? ¿Quién tiene la 60? La Reina Valera, revisión 60. El Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ni del amor de las mujeres. ¿Qué se creía? A ver, los cristianos viejos, no de edad, digo de carrera en el Evangelio, ¿qué se creía y que no se descarta? Ojo, quiero dejar bien claro esto, que una de las características es que iba a ser homosexual. Cuando no teníamos acceso a manuscritos más antiguos y no estaban las versiones, Nueva Versión Internacional, la traducción viviente, la Nueva Traducción Viviente, la traducción en lenguaje actual, que tuvieron, aunque muchos la denostan a estas traducciones, pero tuvieron muchos más manuscritos antiguos para cotejar, tiene más claridad. Entonces teníamos sola, lo más moderno era la Reina Valera, revisión 60, todavía usábamos la del 1909. Entonces, decíamos, una de las características es que iba a ser homosexual. No se descarta, puede ser, pero una traducción más correcta es esta. Del amor de las mujeres hace referencia al Dios que las mujeres amaban. ¿Cuáles eran los dioses favoritos? Vamos a la antigüedad, ¿no es cierto? Los dioses favoritos de las mujeres. Había dos. Uno principalmente que era Tamuz. Y le quiero contar algo, esto es sin ánimos de ofender, pero son hechos. La cruz que usa el Papa, que usan los cardenales, no es una cruz. ¿Vio que tiene como si fuera una llave arriba? Esa es la T del dios Tamuz, el dios de la agricultura, el dios de los vegetales, el dios de la fertilidad.
Por eso las mujeres amaban a Tamuz. Y otro dios que era adorado por las mujeres era Adonis, el dios de la belleza. Tamuz y Adonis, pero principalmente Tamuz. Y usted dice, ¿Tamuz está en la Biblia? ¿Sabe que sí? Hay una parte en la Biblia, en el libro de Ezequiel. A ver si lo podemos leer. 8:14, Ezequiel 8:14. Una visión que Dios le muestra a Ezequiel de las abominaciones que el pueblo de Israel estaba haciendo. Muchas de ellas a oculto, pero Dios las miraba. Ezequiel 8:14. Ahí vamos a encontrar a Tamuz. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Ahí está. Las mujeres estaban llorando a Tamuz, el que descendió al inframundo, según la mitología y demás, ¿no? El dios de las mujeres, Tamuz. El dios del... En algunas traducciones habla el dios de las fortalezas, Zeus. Eso es lo que está diciendo realmente Daniel. No de que no iba a hacer caso del amor propiamente dicho de las mujeres, sino del Dios que amaban las mujeres. Lo que está diciendo concuerda con el apóstol Pablo, que dice que todo lo que sea objeto de culto, él lo va a borrar, lo va a hacer desaparecer. Eso es lo que está diciendo. Ahora no descartamos lo otro, ¿eh? Puede ser también. Será un poder político mundial y será un poder respaldado, un poder político respaldado por un poder religioso. Recuerde, y vamos a ver algo ahora, Apocalipsis capítulo 13, lo pueden ir buscando, de que en Apocalipsis 13 hay dos bestias. Este es otro nombre del anticristo, la bestia. Han hecho películas y demás, ¿no? Pero hay cosas que, a ver, las películas se han basado mucho en ficción, pero es una realidad, está profetizado en la palabra, lo del anticristo, lo de la bestia. Pero hay dos, hay una que es la principal, usted léalo completo en su casa, Apocalipsis 13. Una que es la principal, pero luego sale otra bestia que hace adorar a la primera. Es un poder religioso, porque este político va a tener un tinte religioso. ¿Quiénes eran así, por ejemplo? Los faraones, los césares. ¿Por qué no aceptaban a un dios que había sido el hijo de un carpintero? ¿Qué le parece a usted? Póngase, ubíquese en tiempo y espacio. Hay un grupo de locos que están siguiendo a uno que dicen que es Dios, que se llama Jesús, que era hijo de un carpintero. ¿Quién es ese comparado con el César? Pero cuando el imperio romano se estaba derrumbando, la tortilla se da vuelta y allí aceptan el cristianismo. Y no solo lo aceptan, lo declaran religión oficial. Constantino, el emperador Constantino. Ahora, fue bueno para traer un poco de respiro a los cristianos que estaban siendo perseguidos por Roma, pero después eso trajo un montón de apostasía, porque empezaron a mezclar el paganismo con el cristianismo. De ahí una de las cosas, por ejemplo, ¿no? La T del dios Tamuz, no es la cruz cristiana. Hay muchos símbolos, el sombrero con boca de pescado, todo eso, hay mucha simbología pagana. Por eso Apocalipsis habla mucho de la gran ramera. ¿Por qué ramera? Porque se vendió por dinero. Y después les voy a contar algo respecto a eso. Haceme acordar, Susi, una prueba de estos tiempos, de un congreso que se hizo hace unos años en Colombia, respecto a esto, la que se vende. Bueno, entonces, un poder político mundial respaldado por un poder religioso mundial. Apocalipsis 13, vamos a leer desde el 11 hasta el 16. Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo 11 hasta el 16. Dice, después vi que de la tierra subía otra bestia, tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué está hablando ahí? Falsas
apariencias, falsas apariencias. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Hay una historia ahí con el anticristo. Va a fingir o va a hacer creer al mundo de que lo mataron y resucitó, porque el diablo es un imitador barato de Dios. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hay una Trinidad fraudulenta que es el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Qué es lo que hace esta bestia segunda? Hace adorar a la primera. ¿Qué lugar está ocupando de la Trinidad? A ver, fuerte, sin temor a equivocarse. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva a la adoración a Jesucristo. El Espíritu Santo nos señala a Jesucristo para adorarlo a Él. Y esta bestia toma ese lugar fraudulento, es una abominación esto, y hace adorar a la primera bestia. La primera bestia sí ocupa el lugar de Jesucristo. Y el dragón, que es Satanás, ocuparía el lugar del Padre. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver por qué también el 666. Hay muchas cosas ahora en adelante para analizar respecto al anticristo. Y dice el versículo 13, también hacía grandes señales, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos, con estas señales que se le permitió hacer. ¿Quién le permite? El soberano. El soberano de todos los reyes de la tierra y el soberano de todo el cielo. Se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra, ordenó que hicieran una imagen en honor a la bestia que después de ser herida a espada revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoran a la imagen. Además logró que a todos, grandes y pequeños, no habla de edades, habla de categorías, estatus social, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Ya vamos a ir ahí también, vamos de a poco. Nos enciende la lamparita y la imaginación cuando dice que se le permitió que a la imagen de la primera bestia le infundiera vida para que diera órdenes. ¿Alguien tiene alguna idea qué puede llegar a ser? Use su imaginación. ¿A qué se referirá con la imagen? La imagen antes era una estatua. Hoy hemos avanzado mucho y tenemos, voy a decir entre comillas, estatuas que hablan, que se mueven. La IA va a ser un gran componente del gobierno del anticristo. La inteligencia artificial, los androides, hologramas, la tecnología Blue Beam. Hay muchas tecnologías hoy que proyectan imágenes en tridimensionales, ya no en una pantalla. Y hay cosas que nosotros conocemos, imagínense lo que está escondido que no conocemos todavía. Si eso ya lo están revelando. Por eso Jesucristo dice que a través de las señales va a engañar al mundo. Jesucristo tan sabiamente que nos dejó a nosotros, yo remarco esto para que seamos sabios, que nos dejó a nosotros como indicio para analizar a falsos profetas, a verdaderos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Nunca dijo por sus dones, dijo por sus frutos. Porque el diablo también hace milagros engañosos. Y si nos dejamos llevar solamente de señales, podemos caer, incluso hoy, no estoy hablando de cuando gobierna el anticristo, que no tenemos que estar acá. Hoy podríamos ser engañados. Tenemos que analizar los frutos. El fruto del Espíritu Santo en las personas. El carácter de Cristo. Es tan importante eso.
impondrán un sistema de control que consistirá en una marca en la frente o en la mano derecha. Probablemente, hoy que tenemos ya un gran avance de la tecnología, probablemente algún dispositivo electrónico, ya esa tecnología existe, ya hace años. Mondex, que es una empresa que depende de Mastercard, ya estaba promocionando el microchip. Quizás la tecnología se vaya afilando aún más y sea un biotatuaje, donde va a estar toda nuestra vida, nuestra identidad, nuestros créditos, nuestro historial. ¿Cómo se lo van a ofrecer al mundo? ¿Cómo se va a dejar la gente marcar? Bueno, primero que nada, en el tiempo del anticristo va a ser obligatorio. No hay opción, no hay elección. Ya sabemos, recién estábamos hablando de lo que derechos humanos es, así que olvídese. No, derechos humanos nos va a defender. Olvídese. Mejor espera el Chapulín Colorado, que es más efectivo que derechos humanos. Pero ¿cómo mucha gente lo va a aceptar? Porque es para nuestra seguridad. Analice usted la Agenda 2030 de ONU y todo tiene un paquetito bonito, todo viene en un nombre afable, pero adentro hay una bomba, adentro de cada paquete. ¿No les pareció raro que en el último censo que se hizo preguntaban cuántas habitaciones tenías en la casa y si las usabas todas? ¿No les sonó rarito eso? Porque la idea de solidaridad que tiene la ONU es sacar a otro. Ah, vos tenés 2 habitaciones. Ah, tus hijos se casaron, se fueron, tenés una habitación que no usás, tenés que darle al que está en la calle. Y te van a enchufar de prepo, gente. Por eso el sistema socialista es destructivo. Tiene como base y fundamento destructivo que son antidios, para empezar. Ahí ya empezamos mal. Porque la idea es sacar, nunca es dar. El Señor nos enseñó a dar de nosotros. Nunca el Señor nos enseñó a robarle a otro para ayudar al pobre. Sacá de lo tuyo porque te tiene que costar. En el socialismo sus líderes son capitalistas porque son multimillonarios. Y hablan en contra del gran imperio, pero tienen toda su riqueza en dólares en Estados Unidos. Y cuando se retiran se van a vivir ahí, o se van a Europa, se van a países capitalistas, ¿no? Y esto es lo que viene envuelto en la Agenda 2030 de la ONU. Cuando usted analiza lo que es la solidaridad, la sustentabilidad que ellos predican, se va a agarrar la cabeza. Ya hoy España, todavía no está el anticristo gobernando y han perdido las libertades. Una persona que tiene un auto clásico no la puede usar porque le llaman terrorista medioambiental. Pero una de las industrias más grandes de Madrid es el plástico, que no contamina, seguro, ¿no? Hipocresía pura. Y un montón de cosas más de las que podríamos hablar, pero ahí está, en ese paquete de lo que va a ser el gobierno del anticristo, todo lo venden con un buen nombre y una buena imagen. Es por tu seguridad, porque la tarjeta de crédito te la pueden clonar. Ah, bueno, pero tengo tecnología NFC en el celular, yo pago, tengo billetera virtual, tengo mis tarjetas cargadas ahí, también te pueden hackear la información, pero de tu cuerpo no, porque está conectado a tu ADN. Ah, sí, márqueme. Hay gente que va a ir a poner la cabeza, pero sin que lo obliguen. Ya hoy hay gente que se traga las mentiras del sistema. Hay cristianos. ¡Ey! Hay cristianos que se comen las mentiras del sistema. Dios mío, que no se queden, porque si se quedan, van a ser los primeros en la fila para ponerse la marca. Porque el que ama al mundo y las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Hay que escuchar al Espíritu Santo cuando nos habla a través de su palabra. El que ama el sistema de este mundo, el amor del Padre, el amor de Dios no está en él. No estoy hablando de no amar a la gente, cuidado, no malinterprete. Creo que soy claro, ¿no? El sistema de este mundo. Van a controlar
todo el sistema y los mercados van a tener un control absoluto sobre el sistema y los mercados. Si leemos los textos que siguen, leíamos recién en el versículo 11 al 16, vamos a leer 17 y 18, habla de la marca, dice, para que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Acuérdense de la gematría, el estudio de las equivalencias del alefato. Los israelitas, los hebreos, no tenían números, las letras tenían un valor asignado, y en letras se ponía, como los romanos, se ponía los números. La gematría es el estudio de sacar el valor numérico de las palabras o tener un número y asignarle la letra que le corresponde para formar una palabra. Puede sonar un poco complejo, pero lo hemos estudiado aquí, cómo es la gematría, ¿no? Y aquí está usando de eso. ¿Se acuerdan cuando yo le dije estudiamos gematría bíblica? Le dije no se asuste, que no es nada raro, no es nada herético, porque aquí en Apocalipsis encontramos que el Señor manda a usar de la gematría. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano o número de hombre, como dice la versión 60, 666. Un control absoluto. El que no tenga la marca no puede comprar ni vender, ergo tampoco puede estar en el sistema, no puede ser atendido en un hospital, no puede trabajar, está fuera del sistema. Eso hoy, de a poco, estamos entrando en un embudo donde estas cuestiones se están poniendo ya parcialmente en funcionamiento. Yo les había contado que entramos a un supermercado, a un Amazon Fresh, un Amazon Fresh. Pero no es la única cadena que utiliza estos sistemas. Ya hay varios comercios, sobre todo en Europa, que lo están usando, en Estados Unidos, donde usted entra, y lo habíamos visto hace más de 10 años, acuérdense, los que estudiamos esto hace muchos años, lo habíamos visto en un video, en un material audiovisual, de una persona que entraba a un supermercado, cargaba todo, y se iba sin pagar, y el de seguridad venía detrás de él, y uno piensa que lo va a agarrar porque lo cacharon que estaba robando. Y no, le dice, señor, se olvidó su gorra. Ese sistema ahora ya está funcionando. Entrás, comprás y te vas. Ni siquiera tenés que escanear. Nada, te vas. Porque el techo está lleno de decenas de cámaras que constantemente están leyendo códigos. Cuando vos hiciste así, agarraste, no sé, un yogur de vainilla, te está leyendo el código y te está llevando un yogur de vainilla, hasta el gusto, el sabor. Tenés que tener una cuenta porque no podés entrar a ese mercado si no tenés cuenta en Amazon. En el que entramos nosotros todavía era rudimentario porque te permitía entrar sin tener cuenta en Amazon, porque yo no tengo cuenta en Amazon, y descontarte después de tu caja de ahorro, vinculando una tarjeta. Pero en la mayoría ya no podés entrar directamente, no entrás si no tenés la aplicación, porque hay molinetes electrónicos. Entonces, comprás, el sistema te va tomando con las cámaras qué es lo que agarraste y cargaste en tu carrito. Si algo no te convence y lo devolvés, el sistema toma que devolviste esa mercadería y te la descuenta. Salís y te vas libremente a tu casa, donde estés, y por el camino te llega la factura con el detalle de todo lo que compraste y se te descuenta de tu cuenta de Amazon. Tiendas de ropa es lo mismo, están funcionando así. Ya no hay cajeros, ya no hay cajas en muchos lugares, ya no hay escáner, no hay nada. Directamente, hoy tu identificación, ¿a dónde está? En un teléfono. Esta es la marca hoy. No hay problema. No estoy diciendo lo uso en el celular, como antes decían, el televisor es el cajón del diablo. Y lo más lindo que los que predicaban eso tenían programa en televisión. Bueno,
Tampoco somos extremistas. Pero hoy acá tenés todo. Ya la gente tiene cargadas sus tarjetas, tiene todo acá. La identidad. Tenemos una aplicación oficial del gobierno nacional, Mi Argentina, donde está cargado todo. Ya esto, hoy la marca es externa. Pero el sistema te va a vender de que como te lo pueden robar, te lo pueden clonar, te lo pueden hackear, la tenés que tener en el cuerpo. Entonces un día no vas a entrar a los comercios y eso se va a poner para los lugares de trabajo, para los centros de atención médica. Ya no vas a entrar con un celular o con una tarjeta, sino que vas a tener que tener en tu cuerpo todo eso que hoy está en un teléfono, en tu cuerpo. Ahí se viene la marca. Así se me recuerda el año pasado, el año atrás, en varias partes del mundo vendían ahí. Sí, sí. No daban explicaciones de por qué. Exacto. Vendía su vivir, decidían aparte negro. Nunca hubo explicación por qué se hacía o qué se hacía con eso. Se podría asociar con el dicho que no está en la Biblia, pero cría cuervo y te sacarán los ojos, ¿no? Porque la verdad que ahí vos te das cuenta cómo reacciona el ser humano, la sociedad. Ah, no importa para qué lo quieran, es plata. Le vendo el alma al diablo, total es plata. Y si es en euros o en dólares, mejor todavía. Y no saben para qué. Hay un gran registro mundial. La pandemia fue un gran ensayo de lo que va a ser el gobierno del anticristo. Sí. Y hay aeropuertos que ya escanean solamente el iris del ojo. Sí. Y ese es el pasaporte. Exacto. Ya hay aeropuertos, ya está funcionando. Aeropuertos que ya no tenés más pasaporte físico. Son datos biométricos que a veces ya hubo casos que fallan y la gente no tiene dónde ir a quejarse. Mandan un mail y no te responden o te dicen, lo lamentamos, usted no puede abordar este vuelo y te embromaste, te perdiste. O sea, la tecnología no siempre trae soluciones. Ahora se está implementando acá el sistema de estaciones de servicio que en España le llaman desatendidas, le llaman en España, que es que son los surtidores, vos te bajás, metés una tarjeta, te servís solo, te descuentan y te vas. Ahora, ¿eso es más cómodo? No, no es más cómodo. Es más cómodo que venga el playero, te cargue y hay un puesto de trabajo. No siempre los avances tecnológicos son para comodidad o para beneficio. Sí. Disney, que es uno de los parques temáticos más visitados del mundo, antes de subir a un juego, como una montaña rusa, por ejemplo, donde tenés que dejar tus pertenencias en un casillero y luego escaneas tu cara y se abre un casillero. Lo dejás ahí, después bajás, escaneas de nuevo y lo sacás. O sea, no hay ningún trato con ninguna persona. Y calculo yo una práctica de todo lo que se viene. Sí. Vos sabés que lo que llama poderosamente la atención, yo decía a los que hace años estamos en el Evangelio, que este es un tema que no se habla mucho. La escatología bíblica, el significado que tiene es eventos de los tiempos finales. Yo le quiero contar algo para que usted reafirme su fe. Escuchábamos cuando éramos chicos y los pastores, sin conocer los pocos que predicaban, porque nunca se habló demasiado de esto y ahora menos, sin conocer toda la tecnología que se venía, nosotros no sabíamos que íbamos a ver todo esto. Estaban dando en la enseñanza de los tiempos finales, visualizaban como una cierta tecnología que iba a venir. Por ejemplo, una de las cosas que decían, va a haber teléfonos, y eso es un mecanismo de control también, donde vos vas a ver la cara del que te está hablando y te van a ver a vos. ¿Y qué nos imaginábamos nosotros? Si no había smartphone, el aparato con el disco, con una pantalla. En su defecto, o sea, ni siquiera un LED o una pantalla plana, nos imaginábamos el tubo ahí con una lámpara atrás, ¿no? Pero ellos ya el Señor les estaba mostrando lo que se venía. Hoy lo estamos viviendo. Hoy lo estamos viviendo. Esta temática, el estudio de Apocalipsis, de los tiempos finales, y se los digo con toda humildad, no es porque no le estoy dando este estudio porque ahora está lleno de videos en internet y hay muchos pastores que hablan del tema. Este estudio lo dábamos en Canals, provincia de Córdoba, cuando no había internet, no había smartphone ni computadoras teníamos.
Y el método de estudio es el método que hoy seguimos usando, a pesar de toda la información que hay y que se puede aprovechar, pero muchos cortan y pegan. ¿Eh? Me bajo un estudio del pastor fulano y se lo doy a la iglesia. El método que Dios quiere es oro, busco la guía de Dios y estudio la palabra. Mi visión de que Cristo viene a buscar a la iglesia antes de la tribulación no es porque lo dijo Scofield hace 200 años atrás o porque 2 monjes católicos dijeron que la arrebataron. No, no, no. Yo ni sé quiénes son esos monjes católicos. Es mi propio estudio de la palabra y mi relación con Dios. ¿Que ahora tenemos más información? Sí. Pero esto aplica no solo a los predicadores, usted también. No tenemos que tener vagancia espiritual. No hay otro método que sustituya a nuestra relación con Dios. Orar y leer la palabra para que Dios nos hable. Porque también en internet hay de todo y usted se puede confundir. Tenga criterio propio, lea su Biblia. Hoy tiene su Biblia en la casa, ore al Señor y lea. Después sí hay cosas que sirven, información arqueológica, científica, son herramientas buenas. Pero este estudio lo dábamos en la provincia de Córdoba hace más de 25 años o 25 años atrás, cuando no había internet. Era buscar la palabra del Señor, orar y que el Señor nos vaya revelando. Y se fueron agregando más cosas, por supuesto, porque cambiamos de milenio, cambiamos de siglo, y muchas cosas cambiaron, y se va cumpliendo cada vez más. Cuando yo enseñaba esto, ¿sí? Mi hermano Marco lo puede decir, no estoy mintiendo, cuando yo enseñaba esto allí en la provincia de Córdoba, había muchas cosas que todavía estaban en camino, pero no se habían cumplido, hoy están cumplidas. Entonces yo hoy con más convicción todavía le estoy enseñando esto. ¿Para qué? ¿Qué es solo para tener información? No sirve solo acumular información si no la voy a aplicar. Es para que la iglesia se prepare, que cada vez falta menos para que Cristo venga de lo que era en el año 98, 99, cuando dábamos este estudio en la provincia de Córdoba. Falta menos. Y se han cumplido más cosas. Y esto nos anima a aferrarnos, no a tener miedo. Me acuerdo cuando era chico le teníamos miedo a Apocalipsis. Claro, no entendíamos muchas cosas, ¿no? Y resulta que Apocalipsis dice que es para nuestra fortaleza. Dios le está diciendo a su pueblo, va a haber justicia. Yo voy a hacer justicia. Todo lo que la injusticia que hay en el mundo no va a quedar impaga. Yo voy a traer juicio sobre la tierra. Y voy a vengar la sangre de mis hombres y mujeres que fueron asesinados por su fe. Lo voy a vengar. Y cuando viene la revelación de Apocalipsis al apóstol Juan, él está en la isla de Patmos y no está de vacaciones, está en una cárcel de máxima seguridad, siendo torturado por el Imperio Romano por ser cristiano. Juan fue el único de los 12 apóstoles que llegó vivo a viejo, al resto lo masacraron antes, pero no le fue fácil a Juan. Juan llegó al final de su vida con su carne toda marcada porque le tiraron aceite hirviendo, intentaron matarlo de 1000 formas y el Señor no permitió que él muriera. Pero sí estuvo preso, fue torturado. En ese contexto de persecución, de angustia, donde muchos cristianos se preguntaban, nos están matando como perros, ¿a dónde va a parar todo esto? El Señor dice, yo voy a revelarle a mi iglesia lo que se viene, para que tengan confianza de que todo lo que está pasando no cae en sacos rotos. Yo estoy tomando cuenta de todas y cada una de las atrocidades y las injusticias. Y también estoy tomando cuenta de los que son fieles y los estoy registrando. Por eso dice, erguíos y levantad vuestras cabezas. No dice, tengan miedo, asústense. Cuanto peor se ponga el mundo, más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Erguíos y levantad vuestras cabezas. Esto es para que nos fortalezcamos en el Señor. Para que si no orabas, te pongas a orar. Si no leías la Biblia, te pongas a leer y a estudiar la palabra. Si había algunas cosas en tu vida que te resistías a renunciar, cosas que a Dios no le agradan, te metas con el Señor y renuncies al pecado, a la injusticia, a la impiedad, a todo lo que ofende a Dios. Para que cuando suene la final trompeta te puedas ir con Él. Ese es el mandato que tenemos nosotros como predicadores, como pastores, preparar a la iglesia para su encuentro con el Señor. Y nosotros, por supuesto, somos parte de la iglesia. Cada uno de nosotros.
Así que el Señor nos ayude y nos podamos fortalecer en el Señor. Todo esto se viene en control absoluto. El sistema, los mercados, sin escapatoria. Por eso es que en el tiempo de la gran tribulación, la única forma de ser salvo es muriendo. No hay otra. A los 3 años y medio romperá el pacto con Israel, que hasta ahí cree que es el Mesías. Recuerde que para ese tiempo el tercer templo, el templo de Jerusalén, del monte Moría, va a ser reconstruido. No sabemos, esos son detalles que no tenemos, si la mezquita de Al-Aqsa, el domo de la roca va a ser destruido y ahí van a edificar el templo. Otra posibilidad, por algunas profecías de Ezequiel, es posible que el pacto que va a hacer el anticristo para que árabes y judíos estén en paz es que va a dejar la mezquita de Al-Aqsa y el domo, la cúpula dorada de la roca, y en lo que es la explanada, el resto de la explanada, se va a edificar el tercer templo y todos contentos. Es una posibilidad. ¿Qué le parece a usted? Es una posibilidad. Bien, hasta ahí todo bien. Al tener el templo en pie, vuelve el sistema de ofrendas, el sistema de culto para el pueblo de Israel, como era en lo que usted lee en Éxodo, en Números, en Levítico, en Deuteronomio. Todo lo que usted lee ahí va a volver a suceder. Otra vez la ofrenda vespertina, las ofrendas de paz, las fiestas sagradas. ¿Y quién logró todo esto? Este personaje, ¿sí? El Mesías, según ellos. Pero a los 3 años y medio va a romper el pacto, y ahí la cosa se pone peor todavía, y va a demostrar su verdadera identidad. Y va a decir, se acabó, acá no se hacen más sacrificios, acá no se viene más a celebrar el Pesaj, ni Shavuot, ni Sukkot, ni ninguna de esas fiestas judías, lo que es Pascuas, lo que es Pentecostés, lo que es la fiesta de las enramadas, y todas las demás fiestas, se acabó. Ahora yo cambio el sistema y me adoran a mí. Y ahí el pueblo judío se va a dar cuenta y van a decir, qué metida de pata. Creer que este era el Mesías. Por eso cuando Cristo vuelva al final de la semana, o sea, de los 7 años, y establezca su gobierno, todo el pueblo de Israel lo va a reconocer. Y ahí se va a cumplir lo que Pablo le dice a los romanos, que al final todo Israel será salvo. ¿Por qué todo el pueblo de Israel será salvo? Porque aceptará a Cristo, porque no hay salvación fuera de Cristo. Por eso los que hoy predican, yo escuchaba el otro día y me agarraba la cabeza, los que hoy predican de que Dios ya no tiene más nada con Israel, se acabó el trato de Dios con Israel, se están, no sé si por ignorancia o sesgadamente, voluntariamente están dejando de lado un montón de profecías, un montón. Escuchaba a alguien el otro día muy reconocido que decía que las 70 semanas ya se cumplieron. ¿Y cómo empieza en el versículo 24 de Daniel 9? Hay que analizar bien la palabra. Daniel 9, 24 dice que se tienen que cumplir 70 semanas sobre el pueblo de Israel. Israel exclusivamente, la nación. No está hablando del pueblo espiritual, de la iglesia, está hablando de Israel. Para que sea quitado el pecado, la iniquidad, el oprobio. ¿Cuándo va a suceder eso? En el reino milenial. Y usted me dice, pastor, ¿no pudo haber sucedido antes? ¿Cuándo? ¿Qué nos perdimos? ¿Hubo algún tiempo que en Israel nadie pecó, que tuvo paz absoluta? De hecho, estuvieron 1800, 1900 años en la diáspora, no tuvieron patria, siendo que ellos estuvieron ahí. Israel tiene 3.500 años, no tiene 200 como hablan los historiadores. 3.500 años. Y cuando recuperan su tierra, el 14 de mayo de 1948 se cumple una profecía de Isaías que la nación iba a nacer en un día. Y empieza a correr el reloj profético de Dios nuevamente. Pero todavía no llegó el gobierno de paz absoluta. Entonces, para que se cumplan las 70 semanas, usted vaya relacionando en su cabeza. ¿Sí? Tiene que, al final de la semana, Israel tiene que
quedar limpio completamente de su pecado. O sea, tiene que aceptar a Cristo. Eso no sucedió nunca en la historia. De hecho, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No podemos decir bajo ningún punto de vista que las 70 semanas están cumplidas, porque entró el paréntesis del tiempo de los gentiles. Por eso le hablé al principio del estudio del tiempo de los gentiles. Este tiempo, el de la gracia. He escuchado decir, ¿yo por qué le comento esto? Porque quizá usted lo vio o lo escuchó, y le quiero dar argumentos bíblicos, no opiniones mías. He escuchado decir, bueno, que las 70 semanas se cumplieron, que el rapto no es una realidad. Cuando el apóstol Pablo presenta el arrebatamiento de la iglesia como un misterio, y la segunda venida presencial de Cristo no es ningún misterio, lo anuncia todo el Antiguo Testamento. Pero nunca el Antiguo Testamento habló del rapto de la iglesia. Cuando se le revela al apóstol Pablo esto, Pablo dice, les voy a hablar un misterio. En 1 Corintios capítulo 15. Bueno, y un montón de cosas más. Tenemos que estudiar la palabra. Una de las cosas que escuchaba, estaba olvidando, que nunca en la profecía bíblica hubo una profecía con tiempos que estuviera partida al medio, que una parte se cumplió y la otra no, que haya quedado en suspenso, lo cual es absolutamente falso, porque hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que hablan en una sola profecía, en un solo bloque, y los lectores de la palabra lo saben bien. Habla de la primera y de la segunda venida del Mesías en una sola profecía. Y yo le pregunto a usted, ¿quedó alguna parte en suspenso? Porque la segunda venida no sucedió. Entonces, ¿cómo es que podemos afirmar de que no hay profecías en la Biblia que una parte se haya cumplido y la otra no? Hay. Y le repito esto, no son opiniones mías. Usted va a la palabra y ahí lo encuentra. Hay profecías donde en una sola habla de la primera, de la segunda, y hasta va a encontrar del reino milenial, del reino mesiánico. Sí hay profecías que todavía hay parte que está en suspenso. ¿Le digo otra? El Valle de los Huesos Secos. ¿Está toda cumplida esa profecía? Israel ya volvió, se juntaron los huesos con sus huesos, volvieron a su tierra, son una nación, pero le falta el espíritu. Eso no se cumplió todavía, está en suspenso. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando Cristo venga a establecer el reino milenial y ellos lo reconozcan como el Mesías, como el Salvador, entonces el Espíritu vendrá sobre ellos. Ahí tendrán espíritu. Hoy son carne y hueso, pero falta espíritu. Sin Cristo no hay espíritu. Cuando acepten a Cristo como el Mesías, esa parte de la profecía se va a cumplir. Sí hay profecías que se ha cumplido una parte y la otra todavía no. Pero ya le digo, no me lo crean a mí, léanlo ustedes mismos en la Biblia, tengan criterio propio, tengan su relación con Dios y el Señor les va a mostrar. Va a romper el pacto con Israel a los 3 años y medio y va a mostrar lo que realmente es, se va a meter en el templo, se va a proclamar como Dios, lo que llama Daniel la abominación desoladora. Y esto va a ser un insulto y una grave blasfemia para los judíos. Vamos de nuevo a Daniel 9:27. Lo vamos a leer varias veces este versículo. Daniel 9:27. Dice, durante una semana este gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. O sea, todo el sistema de sacrificio y ofrenda del templo. Y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción, o la abominación desoladora, como lo dice la versión 60. El templo se va a reconstruir. Y alguno puede decir, pero pastor, es Daniel, puede ser que eso se cumplió y es del Antiguo Testamento. Ajá. Y entonces, ¿por qué Pablo en el Nuevo dice que se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios? ¿Se da cuenta cómo usted puede darse cuenta, valga la redundancia, si una profecía habla solo de algo que ya está cumplido o de algo que se viene en el futuro?
porque Pablo reafirma esto, que el templo va a estar en pie. Los que predican que la vuelta de Israel a su tierra en el 48 es una farsa y ese no es el pueblo de Dios, están desconociendo muchas cosas. Era necesario que Israel naciera como nación, fuera reconocida internacionalmente, para que ahí se haga un templo, para que se cumplan estas profecías. Lo del año 1948 es de Dios. Fue plan de Dios. Y dice que a los 3 años y medio rompe el pacto y va a traer una abominación desoladora hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando Cristo regrese a gobernar la tierra, cuando empiece el milenio. Para algunos quizá todo esto es un rompecabezas con 1.000.000 de piezas sueltas, ¿sí? Pero de a poquito vamos aprendiendo y vamos armando las piezas. Bien, Daniel 7:25. Vamos un poquito para atrás. Daniel 7:25. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos, al pueblo de Israel. Tratará de cambiar las fechas importantes y también las leyes. ¿Qué leyes? Las leyes espirituales, ¿sí? Las leyes de Israel. Y los santos quedarán bajo su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Hay que entender el lenguaje bíblico, yendo a las bases del hebreo en este caso, ¿no? Tiempo, tiempos, medio tiempo son 3 años y medio. En muchas partes la Biblia habla de un tiempo como un año. Daniel específicamente es un caso donde lo usa mucho. Por ejemplo, la locura de Nabucodonosor. Fue un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. 3 años y medio que duró su locura. Es un número muy, muy simbólico en la Biblia. Muchas cosas pasaron en 3 años y medio. 3 años y medio no llovió en el tiempo de Elías, ¿se acuerdan? Y muchas otras más. Será un tiempo de juicios sobre la tierra. Por un lado está la ira de Satanás, que sabe que le queda poco tiempo. Por otro lado está la ira del Cordero y la ira del Padre derramada sobre una tierra, sobre una humanidad embebida en el pecado. Por eso vendrán los juicios de Dios. Será un tiempo terrible. Va a haber, la persecución y las purgas que va a hacer el anticristo va a ser terrible. Eso por un lado. Y por otro lado, desastres naturales, juicios de Dios derramados sobre la tierra. Por eso decía un predicador, llegará un momento donde el que no nació de nuevo, desearía nunca haber nacido. Si usted cree que el mundo es un polvorín hoy, esto es un parque de diversiones al lado de lo que se viene en esa época. Va a ser terrible. Anoten para leer en sus casas Isaías capítulo 24. Ahí van a ver una serie de juicios. Vieron que en los profetas hay profecías contra Edom, profecías contra Babilonia, profecías contra Nínive, profecías sobre Tiro, Sidón. Pero este capítulo refiere a ese tiempo porque es una profecía de juicios sobre el mundo entero. Juicios sobre el mundo entero. Donde una de las cosas que recalca mucho, usted presta atención cuando lo lea, es que la alegría se va a esfumar. Habla de la falta del vino y la falta de la alegría, ¿no? Entre otras cosas. Unos juicios tremendos. Apocalipsis capítulo 6. Isaías capítulo 24. Ahora leemos este pasaje y vamos a orar al Señor y con la ayuda del Señor seguiremos el próximo miércoles. Es un tema tan apasionante, ¿no? Isaías completo, capítulo 24 completo. Apocalipsis 6, versículos 1 al 8. Estamos leyendo algunos pasajes clave, ¿no? No estamos leyendo todo porque no nos alcanzaría el tiempo. Apocalipsis 6, del 1 hasta el 8. Aquí es donde se empiezan a abrir los sellos.
Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos. Usted imagínese un rollo. En este tiempo no existía el códice, que es esto, ¿no? Una hoja sobre otra, una página sobre otra. Esto es códice. En ese tiempo eran rollos, eran pergaminos, eran papiros, etc. Imagínese un rollo con 7 sellos lacrados. Para poder abrir ese rollo hay que empezar a romper los sellos. ¿Sí? Y tenía que hacerlo alguien con autoridad. Hay una historia sobre esto con el tema de las herencias, por ejemplo. Tenían que estar los testigos para poder abrir, no podía venir cualquiera y romper los sellos y abrir. Por eso usted va a entender cuando aquí en Apocalipsis dice, ¿quién es digno de abrir el rollo? Y ningún ángel podía hacerlo. Nadie allí en el cielo podía hacerlo. Y Juan veía eso y le daba impotencia y él lloraba porque no había nadie que pudiera venir a concluir la historia de la humanidad. Entienda por qué lloraba Juan. Y aparece entre medio Jesucristo y dice, Él es digno. A eso nos referimos cuando cantamos. De abrir los sellos, digno es. Y empieza a romper los sellos y empiezan a suceder las cosas. Y mire lo que pasa con el primer sello. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes, eran ángeles, que decían con voz de trueno, ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco y se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. ¿Quién es este caballo blanco? Bajo ningún punto de vista este caballo blanco es Cristo, por 2 motivos. Por los jinetes que le siguen. En realidad por más de 2 motivos. Por los jinetes que le siguen. Otra, porque el Cordero estaba ahí, abriendo los sellos. ¿Se dio cuenta de ese detalle? El Cordero es el que está abriendo los sellos. Y hay otro detalle más, no trae una espada, trae un arco. Y no es para tirar penales. Y sin flecha. ¿Qué es paz? Él viene a ofrecer paz. ¿Viene con una corona? Claro que sí, porque viene a reinar sobre la tierra. Pero hay una diferencia atroz con el otro jinete de caballo blanco que viene con una escritura en la vestimenta, en su muslo, que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y viene con una espada. Ese sí es Cristo. Pero aquí lo tenemos a Cristo abriendo los sellos. Ven, dijo, miré y apareció un caballo blanco y el jinete llevaba un arco y se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Porque durante esos 7 años va a tener autoridad. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Yo pensé sinceramente que eran las 9:30. Se voló el tiempo. Es un tema tan apasionante que da como para una vigilia esto. Pero vamos a continuar el otro miércoles. Vamos a ver los otros jinetes, lo que traen sobre la tierra. Viene ofreciendo una apariencia de paz, pero lo que se trae detrás es pura destrucción. Por eso, si no queremos conocer al anticristo, tenemos que conocer a Cristo. Porque el que no conoce a Cristo va a terminar conociendo al anticristo. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Vamos a estar en pie. Gracias al Señor por este tiempo en su casa. Y vamos a pedirle al Señor su ayuda. Por supuesto que mientras estemos aquí en la tierra, Él ha prometido bendecirnos, guardarnos, responder nuestras oraciones, hacer milagros, sanar enfermedades, y hasta que la iglesia, hasta el último día que estemos en la tierra, el Señor lo va a hacer con nosotros. Él va a ser fiel a lo que dijo, a lo que prometió. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él lo está cumpliendo. Pero nos preparamos para un día ya estar con Él. Ya sin problemas, sin enfermedades. Donde el Señor no tendrá que perdonar ningún pecado ni sanar ninguna dolencia, porque no las habrá. Pero depende de nuestro caminar aquí en la tierra. La boletería
para elegir el destino en la eternidad está acá, en esta vida. Señor, te adoramos en esta noche y te damos gracias porque juntos con tu pueblo pudimos examinar tu palabra, oír la voz de tu Espíritu Santo, fortalecernos en tu palabra. Queremos dejar todas nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestras necesidades a tus pies. Descansar en tu fidelidad, descansar en tu poder, en que tú eres un Dios poderoso que puedes con aquello que nosotros no. Toda enfermedad, toda necesidad económica, financiera, toda falta de trabajo, Señor, te pedimos que tú obres, que tú abras ventanas de bendición en los cielos y bendigas a tu pueblo. Llévate las cargas, las preocupaciones, las angustias, el cansancio, el estrés. Trae paz, inunda con tu paz los corazones, Señor. Y mientras estamos caminando en esta vida como peregrinos y extranjeros en esta tierra, Señor, que podamos cada día acercarnos más a ti, conocerte más a ti, prepararnos para lo que se viene, Señor, para ser dignos, como tú dijiste allí en Lucas 21, para ser dignos de estar en pie frente al Cordero y escapar de todo lo que se vendrá, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros. No nos creemos autosuficientes. Nuestra fe está basada no en nuestras capacidades, que son limitadas. Somos humanos. Nuestra fe está basada en tu gracia. Está basada en tu poder. Está basada en tu firmeza. Tú eres nuestra roca, Señor. Y te pedimos que tú nos uses a cada uno de nosotros como herramientas útiles en tus manos para hablar de ti, Señor, a aquellos que no te conocen y puedan acercarse a ti y puedan conocerte, abrir sus corazones, recibirte como su único Salvador. Obra, Espíritu Santo, trabaja en cada vida, en el nombre de Jesús. Si alguien en esta noche, allí donde está, en su asiento, solo con Dios, sola con el Señor, quiere decirle con sus palabras: Señor, perdona mis pecados, te acepto como mi Salvador, puede hacerlo con toda libertad, allí donde está, hablando con el Señor, decirle: perdóname, Señor, te acepto. No estoy aceptando una religión, te estoy aceptando a ti, Señor. Te acepto como mi Señor, te acepto como mi amigo, como Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados y recíbeme como un hijo tuyo, como una hija tuya. En el nombre de Jesús. Señor, y si alguien ha tomado esta decisión, bendícelo. Y que pueda sentir tu presencia de ahora en adelante, pueda sentir tu intervención en su vida, en sus asuntos, en su familia, en su hogar. En el nombre de Jesús, hasta el último momento tú seguirás salvando. Tu Espíritu Santo va a seguir obrando en los corazones. Señor, te damos gracias por todo. Bendice y guarda a tu pueblo. Al regresar a sus hogares puedan hacerlo con tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Él merece la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra es tuya.